Y hey, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso vamos a hablar sobre los procesos de manufactura de las siguientes formas farmacéuticas: los polvos inyectables y los parenterales de gran volumen. Estas formas farmacéuticas se utilizan para administrar medicamentos por vía parenteral, es decir, directamente en el torrente sanguíneo o en otros tejidos corporales. Veremos qué son, cómo se elaboran, qué operaciones unitarias y excipientes se emplean y qué requisitos de calidad deben de cumplir. Polvos inyectables son preparaciones estériles y secas que contienen uno o más principios activos y que se reconstituyen con un disolvente apropiado antes de su administración. Se utilizan cuando el principio activo es inestable en solución o cuando se requiere una dosis elevada o precisa. El proceso de manufactura de los polvos inyectables consta de las siguientes etapas. Obtención del principio activo puede ser por síntesis química, extracción, purificación o biotecnología. El principio activo debe tener una pureza, potencia y esterilidad adecuada. Secado. Se elimina el agua o el disolvente del principio activo mediante métodos como la liofilización, el secado por atomización o el secado al vacío. El secado debe preservar la integridad y la actividad del principio activo y evitar la formación de agregados o impureza. Pulverización. Se reduce el tamaño de partícula del principio activo mediante métodos como la micronización, la molienda o la trituración. El tamaño de partícula debe de ser uniforme y adecuado para facilitar la disolución o dispersión del polvo y evitar la formación de grumos o espuma. Mezclado. Se incorporan los excipientes al principio activo mediante métodos como la mezcla en UV, la mezcla en tambor o la mezcla en lecho fluidizado. Los excipientes son sustancias inertes que ayudan a mejorar las propiedades físicas, químicas o biológicas del polvo. Algunos ejemplos de excipientes son los estabilizantes, los antioxidantes, los tampones, los isotónicos, los conservantes y los crioprotectores. Envasado. Se introduce el polvo en el envase final mediante métodos como el llenado por peso, el llenado por volumen o el llenado por conteo. El envase debe de ser estéril, hermético, resistente y compatible con el polvo y el disolvente. Algunos ejemplos de envases son los virales, las ampollas, los frascos o las jeringas precargadas. Esterilización. Se elimina o inactiva cualquier microorganismo o endotoxina presente en el polvo o en el envase mediante métodos como el calor seco, el calor húmedo, la radiación o el filtrado. La esterilización se debe de garantizar la seguridad y la eficacia del polvo y no alterar sus características. Control de calidad. Se verifica que el polvo cumpla con los parámetros establecidos por la farmacopea o la normativa vigente. Algunos de los parámetros que se controlan son la identidad, la pureza, la potencia, la esterilidad, la pirexia, la uniformidad de masas, el tamaño de partícula, la humedad residual y la estabilidad. Parenterales de gran volumen son soluciones acuosas, estériles y apirogénicas que se acondicionan en recipientes de 100 ml o más que se esterilizan de forma terminal. Se utilizan para administrar fluidos, electrolitos, nutrientes o medicamentos por vía intravenosa, peritoneal o de irrigación. El proceso de manufactura de los parenterales de gran volumen consta de las siguientes etapas. Preparación del agua. Se obtiene el agua para preparaciones inyectables mediante métodos como la destilación, la ósmosis inversa o la ultrafiltración. El agua debe de ser pura, apirógena, transparente, incolora e insípida. Preparación de la solución. Se disuelven o dispersan los principios activos y los excipientes en el agua para preparaciones inyectables mediante métodos como la agitación, la homogenización o la sonicación. Los principios activos y los excipientes deben de tener una pureza, potencia y esterilidad adecuados. Algunos ejemplos de las soluciones son las salinas, las soluciones glucosadas, las soluciones electrolíticas, las soluciones de aminoácidos, las soluciones de lípidos y las soluciones de diálisis peritoneal. Filtración. Se elimina cualquier partícula o microorganismo presente en la solución mediante métodos como la filtración por membrana, la filtración por profundidad o la filtración esterilizante. La filtración debe de garantizar la claridad, la esterilidad, la pirexia de la solución y no alterar sus características. Envasado. Se introduce la solución en el envase final mediante métodos como el llenado por peso, el llenado por volumen o el llenado aséptico. El envase debe de ser estéril, hermético, resistente y compatible con la solución. Algunos ejemplos de envases son las bolsas, las botellas
o los contenedores rígidos. Esterilización. Se elimina o inactiva cualquier microorganismo o endotoxina presente en la solución o en el envase mediante métodos como el calor húmedo, la radiación o el filtrado. La esterilización debe de garantizar la seguridad, la eficacia de la solución y no alterar ninguna de sus características. Control de calidad. Se verifica que la solución cumpla con los parámetros establecidos por la farmacopea o la normativa vigente. Algunos de los parámetros que se controlan son la identidad, la pureza, la potencia, la esterilidad, la pirexia, la uniformidad del volumen, la osmolaridad, el pH, la estabilidad y la compatibilidad. Como hemos visto, los polvos inyectables y los parenterales de gran volumen son formas farmacéuticas inyectables que requieren de procesos de manufactura complejos y rigurosos para asegurar su calidad, seguridad y eficacia. Espero que este video te haya ayudado para informarte un poco más de lo que son las formas farmacéuticas en polvos inyectables y los parenterales de gran volumen. Espero que te haya gustado. Si es así, deja un like. Recuerda que también si tienes alguna duda al respecto puedes dejarla en los comentarios y con mucho gusto la responderé.